bueno, yo por la razón que sea, pues el cirujano operó unos días después, cortó, empalmó y... Hizo limpio, quitó lo que era el tumor. En un momento estaba o sea, que tenía China y era una diferencia muy importante con respecto a aquí. Y entonces, pues eso. Primer año de nuestra facturación, facturamos 88 millones, que era como facturar 500.000 euros, ¿no? Hoy, el primer año, sin sedación, sin vaselina, sin nada, me metieron en el tubo y yo me lo... O sea, de la misma impresión, yo estaba tumbado en la camilla, me lo quitaba. ¿Qué tal, familia? Aquí estamos, nuevo episodio de Prósperos Podcast con Jaume Avilés, empresario, padre de familia. Bueno, ahora nos contará. Bienvenido, Jaume. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Joan? Bien. Pues, ¿Joan o Juan? ¿Cómo tengo que llamarte? Como te apetezca más. Muy bien, perfecto. Pues encantado de estar aquí, es un placer. Y nada, espero que podamos compartir una buena conversación y podamos inspirar a la gente pues a tener una vida un poquito mejor. Ese es el propósito de Prósperos Podcast, entregar valor a la audiencia a través de historias de vida como la tuya, que he estado viendo un poquito, pero que vas a contar en más profundidad, ¿no? Y vamos a arrancar, si te parece. La primera pregunta es, ¿quién es Jaume Avilés? Wow, casi nada. Bueno, pues Jaume Avilés es un ser humano que busca y sobre todo ha buscado en diferentes etapas de su vida diferentes, seguramente, objetivos. Hoy lo que busco es estar en paz conmigo. No, es estar en paz conmigo. Estar en paz conmigo seguramente lo que significa es tener coherencia entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago. Y creo que cuanto más dedico mis esfuerzos a ayudar, no soy la Madre Teresa de Calcuta, pero cuanto más dedico mis esfuerzos a los demás, por decirlo en plan genérico, más en coherencia estoy conmigo. Esta paz de la que me hablas supongo que va alineada, ¿no?, en haber encontrado tu propósito y encontrar la manera de entregar valor a los demás, como me dices. ¿Va por ahí? Bueno, mira, esto del propósito, yo he sido un obseso del propósito de unos años para acá. He vivido mi vida un poco a ciegas, sin ningún propósito. O sea, he ido como los burros, me tocaba esto, ahora la carrera, ahora, oye, pues vamos a empezar el negocio. Pero después, ya hablaremos de esto un poco más tarde si quieres, pero después aparece en mi vida en 2013 el cáncer y de ahí pues como que tengo una parada de manera súbita, ¿no? Donde pues, sí te replanteas muchas cosas, es decir, hostia, ¿qué hago yo aquí? Hostia, ¿qué sentido tiene que yo esté aquí, ¿no? Y era como una necesidad de buscar mi sentido, de buscar ese porqué. ¿Qué hago y aquí qué puedo hacer? Y es verdad que posiblemente mi propósito haya ido cambiando, pero yo creo que estoy cada vez más cerca, cuanto más cerca estoy de poder transformar vidas, de poder cambiar vidas, aunque sea una. Y te voy a poner un ejemplo. Recuerdo que un día, pues no hace mucho, una chica a la que le había regalado un libro 3 años atrás, me dijo, hostia, Jaume, no puedo olvidarme de que me cambiaste la vida. Digo, hostia, yo te cambié la vida. ¿Por qué? Dice, porque me regalaste un libro que además lo puedo decir, es de Alex Rovira, se llama La brújula interior. Dice, me regalaste un libro que tuve en mi mesita de noche durante 2 años. Y el día que lo abrí, wow, mi vida cambió. Y yo, bueno, me emociono todavía porque digo, no somos conscientes del impacto que podemos generar en otras personas
sin saberlo, con pequeños gestos. Entonces, sí, podemos transformar vidas. Y a mí me ha costado también eh, creérmelo, porque cuando inicio mi proyecto, y hablaremos después de él, al final también pensaba, ¿de verdad crees que puedes inspirar a alguien? Bueno, sí, podemos inspirar. Podemos inspirar con nuestro ejemplo, podemos inspirar con pequeños gestos y a veces una sonrisa puede salvar una vida. El otro día escuchaba a María Alonso Puig eh, contar una anécdota de un americano que estaba pensando en suicidarse y cruza la calle sin mirar y entonces una señora que iba conduciendo un vehículo tuvo que hacer una maniobra exageradísima y dar un frenazo bestial para no atropellarle y la señora, en lugar de increparlo, le sonríe, ¿no? Y el hombre lo que cuenta es que esa sonrisa salvó su vida porque borró de su cabeza la idea de suicidarse. Entonces, no somos conscientes del impacto que podemos generar en los demás con pequeños gestos. Espectacular, Jaume. Se me ponen los pelos de punta porque conecto mucho con estas cosas. Intuyo que detrás del ego, ¿no? Muchas veces estamos en este punto muy ensimismado, ¿no? La sociedad de yo, mis objetivos, ¿no? Mi casa, mi coche, mis vacaciones, ¿no? Y cuando te centras en dar a los demás es porque hay una parte espiritual trabajada y que has despertado y creo que tiene mucho valor. Llegaremos a toda esta parte del cáncer, por supuesto. Me gustaría más conocer ahora un poco tus inicios, dónde se cría el Jaume niño, cómo recuerdas tu infancia, tu relación con tus padres, qué cosas viste en casa, en qué entorno te criaste. Sí, bueno, yo nazco en Manresa. eh, Mis padres se conocieron en un pueblecito al lado de Manresa, Castellbell y el Vilar, que es un pueblecito que fue una colonia de la fábrica Borràs. La calle principal del pueblo se llama Joaquín Borràs, que era el propietario de la fábrica textil Castellbell y el Vilar tiene tres colonias: La Bauma, Alburés y Alborràs. Y era un pueblecito eh, pues donde pasé muchos ratos de mi niñez y de mi infancia, ¿no? Pero yo nazco en Manresa y de Manresa tengo muy pocos recuerdos. Sé que iba a un colegio que tenía una piscina y que un día le dije a mi abuela que ella sabía nadar y haciendo trampa porque tocaba con la mano y con los pies el suelo de la piscina. Entonces es lo poco de lo, Bueno, de recuerdo lo- bonito también, ¿no? sí, Las abuelas, yo creo que para mí mi abuela, hostia. de lo poco que recuerdo de Manresa. Entonces, nací en Manresa, me crío en Sant Boi de Llobregat, donde paso 37 años de mi vida y sí tengo todos los recuerdos de mi vida como niño y como adulto, como adolescente, pues y en esa transición al mundo adulto, pues sí que en Sant Boi tengo prácticamente todos los recuerdos, tengo todos los amigos de infancia. Y en casa, yo me crié en una casa humilde. Mi padre era un trabajador va, digamos, prosperando hasta convertirse en director de fábrica. En Sant Boi ya era el director de una fábrica que tenía ciento y pico trabajadores, era una fábrica textil. Mi padre, y yo no conozco a ninguno de mis dos abuelos. Mis dos abuelos mueren en la guerra, uno en el bando comunista y el otro en el bando de la derecha. O sea, una puta locura, como bueno, lo que fue la guerra civil en este país. Pues en mi familia es una prueba clara de la barbarie que cometimos en la guerra civil española, ¿no? No, tuve la desgracia de no conocer a ninguno de mis dos abuelos. Entonces mm, me crio en una familia con un padre súper autoritario y con una madre entregada a esa autoridad. Es decir, estaba por delante eh, mi, mi padre que mi madre. O sea, para mi padre que nosotros, no para mi madre. Entonces, no creo que todos mis hermanos, todos nosotros notamos un poco la ausencia de la figura materna, a pesar de que mi madre murió el 21 de febrero. La quiero muchísimo y la tengo muy presente, pero en la infancia, pues sí que seguramente todos notamos la falta de esa figura materna y esa autoridad paterna que marcó
un poco, no solo a mí, sino a todos mis hermanos. ¿Qué tal, familia? Hemos hecho un pequeño parón en el podcast para enseñaros este maravilloso lugar, Estudio Rocks, en calle Llull, en Barcelona. Un estudio pensado para todo aquel que quiera grabar su podcast, hacer un taller, un evento privado, un sitio increíble, súper estético para los que quieran grabar creación de contenido audiovisual también. Así que os voy a dejar por aquí abajo toda la información para que podáis contactar con ellos y ahora seguimos con el podcast. Sí, por lo que me cuentas, no era una familia muy de la época, ¿no? Que era el hombre trabajando, la mujer cuidando de casa, entiendo, ¿no? La ama de casa, la mujer súper servicial con el hombre, que no le faltara nada, el plato de comida en la mesa, tal, la ropa, y una figura de un padre autoritario, ¿no? En el cual sí tuviste el ejemplo de, ¿no? Cómo pasó de... ¿Tú viviste la etapa esta donde tu padre pasa de trabajador a director general o Bueno, sí, pero era director general cuando era muy pequeño Vale. porque cuando nos mudamos a San Boi yo tenía 5 años. Entonces ahí empiezo a hacerme consciente, empiezo a tener mis primeros recuerdos, ¿no? Pero sí, cuando soy consciente es cuando ya empiezo a tener 12, 13, 14 años. Y ya tenemos pues una vida igual un poco más acomodada, ¿no? Pero en mis primeros años no soy consciente de eso. Además, tampoco ni tengo ningún trauma por mi figura paterna autoritaria. Sí que es verdad que esto nos marca un poco a todos y bueno, como creo que como nos pasa a todos los seres humanos del planeta, todos los traumas vienen del padre y de la madre. Entonces, a partir de ahí, pues todos tenemos nuestro trabajo en ir sanando eso. 100%. A mí siempre me gusta preguntar por las raíces, ¿no? Porque al final la influencia tanto del entorno como de nuestros padres, ¿no? Es tan fuerte en cuanto al sistema de creencias, patrones de conductas, ¿no? Lo que hemos visto en casa te marca tanto en esa edad que muchas veces cuando eres adulto entiendes por qué has hecho ciertas cosas como adulto y tal, ¿no? Esto es para hacer un trabajo de introspección y daría para varios podcasts. Pero bueno, entonces tú ves a tu padre ya trabajando en una fábrica de textil con bastantes trabajadores a su cargo, por lo que me comentas. ¿A qué se dedicaba la fábrica? Pues la fábrica era una fábrica que hacía cintas elásticas para sujetadores y bragas, para el mundo de la moda íntima, sí. Wow. Bueno, y para los calzoncillos y los boxers masculinos, pero básicamente eso, eran cintas elásticas para el mundo de la moda íntima, que es el primer emprendimiento que yo llevo a cabo. Ahora contaré si quieres un poco cómo. Vale, porque tú la etapa escolar la pasas, ¿te gustaba el colegio? ¿No? ¿Eras gamberrito? Yo era gamberro, no, era movido, muy movido. O sea, yo creo, yo no estoy diagnosticado, pero estoy seguro que soy TDA. Y entonces ya era imposible que yo me concentrara en la clase, pues iba aprovechando, aprobando las asignaturas siempre a última hora y la última noche estudiando. O sea, no me interesaba para nada la escuela. O sea, yo era muy bueno en gimnasia, la verdad es que en inglés, en idiomas siempre he sido muy bueno. Y en dibujo. Y creo que no era bueno nada más. Y todo lo demás era... ¡buah! Excepto cuando había algún profesor que nos hacía querer la asignatura. Recuerdo a un profesor en los salesianos, yo era muy pequeño, tendría 10 años. Pero no sé, a mí ese profesor me hizo amar ese año las matemáticas. Y yo las matemáticas las odié siempre. Pero me hizo amar, me hizo entenderlas. Hubo esa capacidad, ¿no? Aunque después me decanté por las letras, pero sí, tuvo la capacidad de hacerme. Y era un tipo duro, ¿eh? No era un tipo, era un tipo muy duro. Pero tuvo la capacidad de... De hecho, es el profesor que más recuerdo de mi etapa de infancia, sí. Debe tener una energía concreta, entiendo, este hombre o algo, ¿no? Sí, pues no sé, porque era muy duro, pero yo creo que se hacía querer, porque además se contaba, o sea, lo contaba de una manera que era muy fácil entenderlo. Muy bien. Entonces, el Jaume ya adolescente, ¿no? Que acaba la etapa escolar.
A partir de ahí te pones a trabajar, sigues estudiando bachillerato, carrera, porque me has hablado del emprendimiento ¿no? Que Sí. ya te metes, entiendo, en el negocio de tu padre, Sí, quizá. eso llega a los 24 años, Vale. pero antes ¿Antes? yo empiezo a trabajar los veranos, me parece que con 13 años estaba trabajando, Wow. bueno, estaba haciendo de chico de los recados ahí en la fábrica donde trabajaba mi padre. Y con 15 años empiezo como a ser el botones de la fábrica, era el niño para todo. Y entonces, pues no sé si tenía 15 años cuando empiezo a trabajar, o 16, y empecé a trabajar de forma regular y no, creo que tendría, pues estaba en el instituto ya, pero tendría 15, 16 años y pues yo siempre fui un curso por delante de lo que me tocaba, porque cuando llegamos a San Boy nos ponen en una escuela donde habían 3 cursos seguidos en la misma clase, me parece que era el segundo, tercero y cuarto, Ostras. eh, sí, no sé, cosas de la época. Entonces, cuando me pasan a los salesianos, me ponen en mi clase, pero el profesor pidió que me cambiaran porque pues aquella temática, pues como ya la había dado y como ya la sabía y como era bastante movido, me aburría solemnemente. Y entonces el tipo dijo, igual hostia, a ver si me lo quito de medio este. Y me pasaron de curso. Entonces, eso hizo que siempre estuviera un curso por delante, ¿no? No es que fuera extremadamente listo, que no era ese el caso, pero bueno, coincidió así. Y, y entonces, cuando yo empiezo a trabajar, empiezo a estudiar en el instituto de tardes. Entonces trabajaba por la mañana y estudiaba por las tardes en el instituto y acababa como a las 9 o las 10 de la noche. Pero siempre, o sea, no he sido gamberro, pero sí que he sido como muy, muy buscavidas, ¿no? Entonces yo le decía a la profesora de las 2 últimas horas que trabajaba de panadero, que me levantaba a las 2 de la mañana para no ir a clase. Después, en el último examen me pilló copiando de una manera descarada. Pero cuando me dio la nota que me dio un suspenso, fui a hablar con ella como diciendo, pero ¿cómo me suspendes si yo solo miraba una cosa que se me había olvidado y tal? Y al final me acabó cambiando la nota a una tablet. Bueno, Claro. unas películas muy, muy que darían para escribir un libro. Y la verdad es que, bueno, fueron épocas donde sí tenía una actividad mucho más allá de lo que hacían en esa época otros chavales de mi edad, eh, pero tampoco lo recuerdo como un gran esfuerzo. O sea, Ujú. bueno, era lo que viví y lo viví consecuentemente y lo viví a gusto, sí. Muy bien. ¿Y este primer trabajo que me comentas ya era en la fábrica de tu padre? ¿Este de las Sí, mañanas? sí, sí. Sí. Ahí De recados, ¿eh? sí, eso me vino muy bien porque ahí era como que llama, ve a correos a buscar esto, llama, hazme un albarán, llama, hazme esta factura, llama tal. Y entonces llama no sabía hacer nada, pero sabía hacer un poco todo, ¿no? Y después cuando decidimos poner nuestra propia fabriquita, que ahora te contaré cuando llegue el momento, pues teníamos sabía hacer de todo, ¿no? Y la verdad es que, bueno, fue un gran aprendizaje y me vino muy bien después. Eso es lo que te iba a preguntar, ¿no? Que al final estando ahí, ¿no? En plena acción de la fábrica, porque la fábrica tiene unos sistemas, tiene una forma de funcionar, ¿no? La empresa, los trabajadores, la maquinaria, el mantenimiento, lo que me comentas de las facturas y tal. ¿Hay de alguna manera tú en esa etapa adolescente absorbes toda esa información, Ujú. ¿no? Va quedando en tu subconsciente y luego la usas para tus emprendimientos a futuro? Sí, ¿Cuáles, sí. cuáles son estos primeros emprendimientos? Bueno, mira, el primer emprendimiento, o sea, yo recuerdo que yo estaba en la universidad, estaba en tercero de Derecho. Vale, empiezas derecho, ¿eh? Sí, Eso también es un punto importante. yo empiezo Derecho, pero empiezo Derecho también, fíjate, o sea, sin ningún, lo que decíamos antes de ir como pollo sin cabeza, ¿no? Empiezo porque mi padre insistía en que tenía que hacer una carrera que tuviera salidas y tal, entonces yo seguramente si hubiera tenido que elegir, hubiera elegido artes escénicas, o hubiera Mm, elegido artes gráficas, o hubiera ujú. elegido algo eh, que iba mucho más conmigo, que era mucho más artístico, mucho más creativo, o sea, Derecho seguramente era la carrera
que menos quería hacer. Muy de empollar, ¿no? Pero la figura autoritaria del padre allí, Entonces, supongo que... ahí ni lo discutí tampoco, pues había que hacer derecho, pues bueno, pues mi padre decía que había que hacer derecho, pues, o sea, tampoco lo puse en duda, o sea, pues vamos a hacer derecho. Vale. Y la verdad es que cuando empiezo en la universidad, por alguna razón, como yo seguía trabajando por las mañanas y iba por las tardes, entonces me pongo con un grupo que era muy empollón, o sea, lo que yo no había sido en la puta vida. eh, me- mm, por alguna razón yo caigo en medio de ese grupo y entonces me acuerdo que en mi primer examen en la universidad, no sé, me parece que era Derecho Natural, ¿no? Creo que sí, y saco un 6 que para mí, acostumbrado a las notas que arrastraba atrás, estaba de puta madre. Pero entonces, todos los de mi grupo, había una tal Rosa que era de Manresa, que sacó un 9, que era la hostia. Sacó un 9,5, un Tomás, que era un dentista, era, no sé qué edad tendría, pero ya tendría 50 o 60 años. En aquella época, Tomás y estudiaba por las tardes como hobby y tal, y Ya. sacó un 8 y pico, y el Joan, que era médico, y también sacó un no sé qué, y decía, hostia, yo he sacado un 6 pero todos estos. Entonces, como que de repente me vi, eh, entonces no sé cómo decirlo, pero como que me inspiré, de manera que empecé a sacar muy buenas notas, empecé a estudiar, empecé a tomármelo en serio, empecé a sacar muy buenas notas y entonces cuando llegaban las notas normalmente estaba empatado yo con Rosa, con la de los 9, yo los 9. Ostras, vaya subida pegaste ahí. La influencia del entorno, ¿eh? Eso que La dices, ¿no? influencia Si del- vas sí, con sí, 4 total. borrachos para el quinto, si ya... Hay una frase que siempre repito a mis hijos que es la vida de las personas es el reflejo directo eh, es el reflejo directo, la vida de las personas es el reflejo directo de las perspectivas de su grupo de iguales o algo así, ¿no? Entonces, si al final es un poco eso, o sea, Sí, el que contexto, ahí, ¿no? o sea, eres eh, un poco lo que son las 5 personas con las que Sí. compartes más tiempo, ¿no? Ujú. En tu día a día. Y eso, al final, Sí, eso es un ejemplo de que es así, de que funcionó, porque la verdad es que yo no o sea, a mí el estudiar me aburría soberanamente, o sea, me aburría mucho en la ya. escuela, ¿no? Pero cuando entré en la facultad, era como que Bueno, oye, estabas ahí con el entré. foco, con el entorno propicio Y sí, y sí, la sí. carrera te la sacas, entiendo. ¿Te la acabas No, de no, la acabar? carrera no la Ah, hago no la porque acabas. entonces cuando estaba en tercero de carrera y estaba con matrículas de honor y tal, y un día eh, llegaba a cenar a casa, entonces mi padre dice, hostia, pues mira, hoy he estado visitando a unos en Molins de Rey que tenían una marca de moda íntima, se llamaba Naturana, que todavía existe, es una marca alemana, y que tenían una delegación en Molins de Rey donde tenían como una mini fábrica, o tenían varias mini fábricas, una hacía tejidos, la otra hacía bordados, la otra hacía no sé qué, y la otra hacía cintas. Y hostia, me han enseñado una mini fábrica, pero claro, eso lo quieren desmantelar porque no quieren seguir fabricando y tal, y eso daría para hacer una mini fabriquita. Entonces mi madre y yo nos miramos y dijimos, hostia. Yo dije, mamá, hay que convencerle porque mi padre no tenía ninguna intención. A él lo llamaron para que lo comprara la fábrica donde él estaba trabajando. Ya. Entonces, para aquel entonces mi padre ya a nivel europeo era una institución a nivel técnico. O sea, porque tenía un prestigio técnico Joder. muy, sí. Eh, Incluso hace poco me encontré con los fabricantes de máquinas y me decían, hostia, es que tu padre técnicamente fue muy, muy Fuera bueno, de serie. fuera de serie, ¿no? Y entonces, bueno, total, ese fue el inicio de lo que fue después nuestro negocio Esa fabriquita familiar. estaba en traspaso, era un Sí, traspaso. sí, me parece que pedían en aquel momento 8 millones de pesetas, que, bueno, para hacer en euros ahora mismo, Bueno, pues 48.000 euros, ¿no? Y nosotros llegamos allí, mi padre sin ninguna intención de comprarla, o sea,
presionado por mi madre, por mí, para que le dijera más bien que no. Y entonces llegó un momento que dije, pues ya que estamos aquí, ¿qué te parece si les digo que vamos a comprar, que les ofrecemos 2,5 millones? 2,5 kilos, en vez de los 8 que pedían. Los 8 que pedían. Vamos a darles, ofrecer 2,5 millones. Si cuela. Y si cuela, pues tal, y si no, pues nos vamos a casa y ya está. Pero hijo, bueno, va, venga, va. Hostia. Total, que entra el alemán y mi padre ni miraba, ¿no? Y el alemán era alemán, o sea, tenía cara de alemán y tenía mala hostia alemana también. Entonces le dije, pues mira, oye, nosotros lo que podemos ofrecer son 2,5 millones. Pero esto es muy poco, pero es que otra cosa no podemos ofrecer. Pero por 2,5 millones, pues sí que nos lo llevamos todo. Y entonces el alemán me miró, me miró a mi padre y dijo, bueno, un momento, ahora vengo. Y entonces mi padre decía, hostia, ¿qué va a decir que sí? Y efectivamente dijo que sí. Vino el alemán, pero no sé, igual 20 minutos después supongo que hablaría con Alemania. Bueno. Y así fue como empezamos. Entonces compramos esa maquinaria por 2,5 millones de las antiguas pesetas, que eran como 15.000 euros de hora. Hostia, no, o sea, hostia, pues fue una rebaja importante, o sea, ni se negoció, el tío se lo quería sacar de encima, dije, igual era la única oferta que tuvo, no lo sé. Pero ¿y allí qué teníais? ¿Era una nave industrial con la maquinaria, cartera de clientes también, o era como...? Bueno, claro, aquí jugamos con ventaja, porque al final los clientes conocían mucho a mi padre y en algunos casos ya me conocían a mí porque yo estaba dentro y muchas veces hablaba con ellos por teléfono. Con esta pequeña fábrica que os quedasteis. ¿Había conexión con la...? No, con la... claro, Sí. bueno, porque mismo sector. ¿Qué hicimos? Porque fabricábamos cintas elásticas. Claro, mismo ¿no? sector. Entonces, claro, cuando yo iba a visitar a los clientes, con muchos de ellos se hablaba por teléfono porque reclamaban un pedido y ya, claro, yo tenía 24 años. Yo ya no estaba en la fábrica porque ya estaba trabajando como director comercial en una empresa de Pallejà que también se dedicaba al textil, pero no estaba dentro del mundo de la moda íntima. Pero yo, claro, estuve hasta los 22, desde los 15 o 16 hasta los 22. Estuve en ese sector y hablaba con clientes cuando se llamaban para reclamar un pedido, un albarán, no sé qué, que esto no me ha llegado, que esto me ha llegado. Entonces, bueno, pues ya tenía un cierto bagaje dentro del sector y mi padre era un técnico que tenía prestigio, no solamente en España, sino en toda Europa. El sector del textil en Cataluña siempre ha sido muy potente. Entonces tú te quedas en la fábrica y ¿cuál es el emprendimiento? ¿Qué empezáis a producir allí? ¿Ropa íntima, otras cosas? ¿O? No, nosotros empezamos a producir las cintas elásticas. Eso fue en el año 80. En enero del 88 se constituye Elastex, que era el nombre de la compañía. Tu primera empresa. Sí. En el 89, y yo en agosto me voy a Rusia para ver si podíamos fabricar moda íntima. ¿En Rusia? En Rusia. Porque en Rusia, bueno, Rusia tenía una situación complicada, pero teníamos ahí un contacto a través del Ayuntamiento de Samboy y tal. Teníamos ahí un contacto que conocía muy bien el país y tal. Entonces, yo voy en agosto voy a Rusia, visito algunas fábricas, veo que hay alguna posibilidad. En agosto hay una especie de golpe de estado en Rusia. Los tanques salen a la calle y nosotros salimos con un autocar desde San Petersburgo a la frontera, cruzando unas colas que había para cruzar la frontera tremendas, pasándolas por el carril contrario. Fue un momento que en aquella época, en el año 89, en Rusia, no sabía lo que podía pasar. Me cae un tiro, una bomba, me reventan en el autobús. Dios, hostia, no sé qué. No sé. Yo venía a ver aquí en las fábricas y me he encontrado el marrón este. Y bueno, al final pudimos salir y en noviembre volví con mi padre y volví con un técnico amigo que era un experto en el tema de moda íntima y efectivamente visitamos a las principales empresas de Rusia.
Y me acuerdo que en San Petersburgo, esto lo cuento en el libro que estoy escribiendo, en San Petersburgo visitamos Tribuna, una empresa que tenía todas las maquinarias, o sea, las maquinarias más modernas, las que tenía las máquinas de corte Investrónica que tenían en los talleres del Corte Inglés, en las que tenían Vives, las empresas más modernas. Más top, ¿no? O sea, Última tecnología de la época, y ¿no? las tenían paradas porque los materiales que tenían eran tan malos que, Hostia. que con ese Petaba la material máquina se o... petaba la máquina. ¿Y Entonces, fuisteis ahí a coger ideas y un poco no, a la idea era poder fabricar allí porque los costes, fabricar allí? me parece que si te hablo de memoria, pero si un sujetador aquí costaba fabricarlo en aquella época 200 pesetas, 200 pesetas, para ponernos en contexto, era un euro y 20 más o menos, ¿no? Eh, en Rusia costaba 24 pesetas. Era un poco lo que pasa ahora con China, ¿no? Que todo el mundo se va a fabricar a China, ¿no? Bueno, Costes, ¿no? ahora ya no tanto. Ahora ya no tanto porque China, pero sí, es un poco lo que Bueno, pasó. era Es buscar un el poco lo que precio un pasó en el poco. 2007 Sí. que me hizo cerrar a mí el negocio. Bueno. Que fue una de las causas de que yo tuviera que cerrar el negocio, ¿no? El hecho de que la producción se deslocalizó y se fueron a buscar pues, costes más baratos. Entonces, en Rusia había una gran oportunidad, pero era demasiado verde todavía porque en noviembre, cuando nosotros vamos, se disgrega la antigua Unión Soviética, se disgrega la antigua URSS y se proclama la perestroika, ¿vale? Que es el movimiento de transición hacia el gobierno de hoy, ahora, hacia el gobierno democrático de Rusia. Pero sí, esa transición con Gorbachev, pues en noviembre es cuando se declara, cuando estábamos allí. Sí. ¿Vale? Mi primera experiencia antes del cáncer con la enfermedad, cuando me para, ya me da un aviso, fue en San Petersburgo. Yo ¿El estaba... aviso de que algo pasaba mal con tu cuerpo, con tu salud? Sí, con mi salud. ¿Tú allí qué edad tenías? 25. 25, primer emprendimiento, ¿no? Estaba la fábrica hasta de Molins, ¿era? No. Sí, Naturana es la que nos vende las máquinas. ¿Sí? Nosotros vamos a Santa Coloma Cervelló, ahí, bueno, en la colonia Güell, Sí. que es otra colonia que hay. Sí, he pasado por ahí. Está entre San Boi y San Vicente dels Horts, es como un pequeño paraíso dentro de, como si se parara el mundo ahí, a 15 kilómetros de Barcelona. Y ahí estamos en un polígono industrial, ahí empezamos en una nave pequeñita, después fuimos creciendo, nos mudamos a Santa Coloma de Cervelló y tal. Eso era el año 88 cuando empezamos y 89 cuando yo visito Rusia. Entonces, ¿qué te ocurre ahí con el aviso este de salud? bueno, además recuerdo que Carlos, el técnico el experto en moda íntima, se reía conmigo porque cuando estábamos en el hotel, estábamos desayunando por la mañana y ahí ponía, hombre, no estaba mal lo que nos ponían de comer, pero no me acuerdo, pero había como mucho queso, salmón, en algunos casos los ponían caviar, tostado, o sea, era... Festival, Y entonces yo comía como un cosa el de... síndrome del desayuno de hotel, ¿no? No, pero te explico porque yo tenía una úlcera y no lo sabía. Y entonces lo único que me calmaba el dolor era comer. Vale. Y entonces Carlos me miraba y decía, pero tío, vas a salir rodando como una pelota de Nivea. pero ¿cómo puedes comer tanto, tío? Para ya de comer, ¿no? Eso se calmaba, ¿no? Y entonces, yo como estaba mi padre, no quería tampoco alarmar y tal, pero yo tenía un dolor que solo se me calmaba comiendo, ¿no? Y entonces, el día que yo ingreso en el hospital en San Petersburgo... ingresado y todo. Sí, y yo... o sea, desayunamos en el hotel y tal. No sé lo que zampé, pero después con Carlos nos hemos reído, todavía nos reímos hoy cuando hablamos de eso. Y no sé si salimos del hotel sobre las 9, 9:15, 9:30, y entonces vamos a Tribuna, a la fábrica esta que era seguramente la número 1 en Rusia en aquel momento, y a lo mejor todavía. Y yo me retracía del dolor, eran las 10:30, y digo, por favor, ¿podéis traer algo de comer? Entonces Carlos se me queda mirando y me dice, este talón se ha vuelto loco.
porque, porque sabía que era la manera de calmarme el dolor, pero ya antes de que llegara la comida, o sea, tal era el dolor que le dije a mi padre, papá, Algo pasa. me tienen que llevar al médico porque no soporto más el dolor. O sea, me retorcía. Y entonces me llevaron al hospital y me quedé ingresado una semana. ¿Y eso era qué te diagnosticaron en ese momento? Úlcera duodenal. Entonces lo que pasa es que ¿Esto tiene relación con el cáncer posterior o...? No, no creo. No, son dos. No lo creo. Hombre, No, sí, seguramente es no lo sé, una no de lo las sé. partes débiles, pero yo creo que eso tiene que ver con mis malos hábitos. Yo fumaba entonces bastante, era joven, pero fumaba. eh, vivía, vivía deprisa. No tenía malos hábitos en el sentido, bueno, fumar no es que sea un buen hábito, pero no quiero decir, no he tenido, eh, ni he estado No con usabas el de mundo de las drogas y tal, el ¿no? alcohol, el No, ni tabaco, blandas tampoco, o ya. sea, Vale, no, o sea, para mí en aquel momento era un tema que estaba totalmente al margen de eso. Pero sí que, bueno, pues bebía mi vino y fumaba igual un paquete al día o algo así, ¿no? Pero sobre todo, eh, había tenido un año muy intenso desde que compramos las máquinas porque yo lo hacía todo, macho. Todo menos tejer. ¿cómo afecta también, ¿no? Todo el tema, esto que dice, ¿no? Psicosomático, ¿no? La Entonces, tralla mental del estrés, de la presión, cómo a veces, ¿no? Te repercute en temas físicos, claro, y ¿no? era como una carrera Producir y para crecer. producir, aprovechar las oportunidades, retos, Entonces, puedo con todo, ¿no? Este claro, rollo. para que tengas una idea, el primer año Mucha gente que peta, ¿eh? Con esto. claro, El burnout que dicen los americanos, que es que se queman y ya llega sí, un sí. punto que En el primer año de nuestra facturación, facturamos 88 millones, que era como facturar 500.000 euros, ¿no? Hoy, el primer año. El segundo año facturamos 1 millón, facturamos 163 millones. 1 billón de wow. euros, ¿vale? Em, y esto, yo, para que tengas una idea, me iba al banco, me iba al proveedor, me iba al cliente, o sea, ponía las etiquetas en los carretes de la cinta cuando tal, ponía el carrete en bolsa, los ponía los carretes en las cajas, hacía los albaranes, las etiquetas de las cajas, me iba a llevarlo, o sea, me iba con la furgoneta. ¿No habías aprendido a delegar o estás en esas épocas que yo como autónomo me siento tan identificado, ¿sabes? Haciendo todo. Es O sea, que no había más, porque no teníamos recursos, vale, no oye, teníamos... tú estabas de director general y ¿cuántos eres en plantilla a lo mejor? Bueno, pues creo que había una tejedora por la mañana, una tejedora por la tarde y un encargado que venía a horas, que venía a horas pero que venía Sí, 3 o 4 horas y después a las 6 venía o a las 7 venía mi padre cuando acababa y la tú hacías el jornada. trabajo de 10 personas, Bueno, yo hacía el trabajo. ¿no? O sea, Claro. equivale a 10 Sí, personas, pero tú solo. entonces, es que no había otra. Entonces, claro, evidentemente después fuimos creciendo, pero esos 2 primeros años fueron, además, eh, recuerdo que me levantaba como a las 5:30 de la mañana porque a las 6 empezábamos, como habíamos comprado mucha maquinaria, algunas no cabían y algunas no servían, pues, eh, y eran máquinas que nos dieron un cierto dinero solamente de hierro, porque eso pesaba, era hierro, eran máquinas muy antiguas, entonces eso, bueno, el chatarra solamente, yo qué sé. Entonces o sea, había que desmontar todas esas máquinas y tal, y eso también lo hice yo. O sea que, bueno, fue una época dura, pero la recuerdo con muchísimo cariño. Hombre, claro, ¿no? Con esa, Pero, ¿no? Esa pero etapa de la ambición, ¿no? De cuando eres joven, de que quieres prosperar, ¿no? Quieres pasta también, ¿no? Quieres sí, sí, pasta, total. es posibilidad de ganar dinero, pero bueno, la salud también a veces te dice frena un poco, o te da sus avisos, que supongo que es lo que te pasó un poco en Rusia. Sí, porque ahora si miro atrás y hago memoria, o sea, además el primer local que cogemos está en una calle sin salida, Mm, eh, y nosotros estábamos al final. mm. Y en medio de la calle, casi a 3 locales de nosotros, había un taller mecánico. Entonces el taller mecánico siempre tenía muchos coches en medio de la calle. Entonces cuando yo tenía que salir, entrar y tal, siempre veían coches por ahí. Y era como, claro, O sea, como yo tenía que hacer tantas cosas que tenía que- el tiempo contado. Entonces estar ahí dentro sí, era... era, o sea,
Eran momentos de tensión. Veías la oportunidad de producir y cualquier cosa que te ralentizaba la producción te ponía de los nervios. Que yo soy un friki de la productividad, me encanta la productividad. Y a veces cuando, hostia, ¿no? Que te encuentras a alguien que igual va lento y tal, por dentro la pensión de cago en la puta. Que si te lo hago yo, ya te lo hago yo. Sí, sí. ¿Sabes? Y bueno, pues todo ese estrés reventó por primera vez en Rusia. Vale. Y entonces yo le rogaba, o sea, además me hicieron una gastroscopia en Rusia sin sedación, sin vaselina, sin nada. Me metieron en el tubo y yo o sea, de la misma impresión, yo estaba tumbado en la camilla, me lo quitaba. Entonces la doctora miró a Sergei, que era el que nos acompañaba a todas partes y el intérprete y Sergei, o sea, y no sé qué le dijo en ruso a Sergei, y bueno, sí, lo sé, porque Sergei me lo tradujo y me decía, dice que los niños de 2 años se portan mejor que tú y lo hace, y esto se lo hace a muchos niños de 2 años. Entonces ya me quedé así. Y esto dicho por un ruso suena distinto, ¿no? Sí. Entonces, Vale. nada, eso me curó, a pesar de que yo le rogaba a la doctora Malcarada esa que me dejara salir, que haría lo que me dijera, que me iría directamente al hospital en Barcelona, pero dijo que había riesgo de perforación en el vuelo por la presión del avión, y entonces que no me dejaba marchar. O sea, en realidad el hospital ruso me salvó la vida, ¿no? De alguna manera. Entonces, hoy lo miro con mucho cariño y con mucho agradecimiento. Vamos a avanzar un poco para que nos dé tiempo, porque tienes una vida tan intensa que ya estoy preocupado de que no lleguemos a lo que estás haciendo hoy. Bueno, vamos. Tienes la fábrica. ¿La fábrica sigue hasta cuándo? La fábrica La cerramos en el 2007. En el 2007. ¿Qué ocurre? ¿Era la crisis de Lehman Brothers? ¿Todo esto tiene que ver o no tiene? Bueno, a nosotros no nos afecta esto. No. Nos afecta básicamente, sobre todo, la deslocalización de la producción aquí. ¿Vale? La gente, sobre todo los grandes, se van a buscar los costes baratos que en ese momento estaba o sea, que tenía China y era una diferencia muy importante con respecto a aquí, y entonces pues eso cambia completamente el mercado, porque primero hay una bajada de la demanda, porque se van a ir hacerlo allí, ¿no? Pero también porque hay una crisis general. Sí, claro, sí. 2007, todo el mundo 2008 hay una caída brutal. Sí, abaratar costes, ¿no? O sea, el mercado en sí. Sí, no, el dinero no se movía. El dinero no se movía. Entonces baja el consumo, pero sobre todo lo que nos afecta es la deslocalización. Aquí pues existían muchos pequeños fabricantes, muchas pequeñas marcas que en ese momento producen mucho menos, intentan producir también en China. Los pequeños, la mayoría, no pueden, porque no aguantan, porque además si no tenías la capacidad de hacer cantidad, pues, tampoco... Cantidad a precio era como difícil competir ahí. También porque lo primero que fabrica China, especialmente seguramente un sujetador, es lo más difícil en textil de fabricar. Entonces las primeras calidades que China fabrica en sujetadores eran un desastre. O sea, era una mierda. O sea, se vendían por precio, pero no era buena. Hoy China fabrica lo que tú quieras, en la calidad que tú quieras, pero en aquel momento lo que venía no era bueno, pero aún así a nosotros nos afectó mucho. De todas formas, nosotros antes de eso vivimos una crisis familiar muy potente. Y yo creo que eso fue determinante para que yo, de alguna manera, y de forma inconsciente o subconsciente, quisiera acabar con el negocio familiar. Porque mis padres se separan en 2001, mi padre se va de casa. En el año 2001 yo me convierto sin quererlo en juez, algo que no volvería a hacer. Porque no soy quien. Entonces, pero sí que las formas afectaron muchísimo a mi madre. De hecho, yo creo que condicionaron el resto de su vida.
porque además mi padre volvió a casa 6 o 7 veces y al día siguiente se volvió a marchar. O sea, era una cosa que no como Sí, un padre debería una tener. montaña rusa de emociones y Entonces, mal gestionado por su parte, sí, ¿no? entonces para mí fueron momentos muy, muy, muy convulsos para mí, para toda la familia, pero claro, yo estaba en medio del negocio familiar y entonces aquello, sumado a la crisis, como que se fue degradando, ¿no? Em, Porque yo hoy miro atrás y el negocio familiar, cuando cerramos, facturaba, no quiero, no quiero mentir, pero alrededor de 5 millones de euros, ¿no? Sí que había deudas y tal, Hostia. pues se podía haber salvado. Sin embargo, además, solamente en un producto que en aquel momento ya había pasado la fiebre, pero pues, se puso de moda un tirante que era, le llamaban el tirante invisible, que era como Sí, muy, sí, muy, sí, lo recuerdo, lo he muy, visto. Sí, sí, por muy supuesto. feo, Sí, pero muy efectivo pero sí, sí, y, transparente. y solamente con aquello todavía facturábamos 900.000 euros. O sea que solamente quedándome con aquella producción yo hubiera podido ganar bien la vida y sin embargo decidí pasar página. Y eso me pasó factura después. Ya. Porque, em, y creo que ahí es donde se empieza a formar mi cáncer de colon. Porque yo después, Con el tema las esto, emociones, esto por lo de tu padre. no me creáis nada, no porque esto es muy personal, pero yo todo lo que he aprendido después y de eso estoy convencido, es que las emociones nos afectan enormemente a la salud, ¿no? Y entonces, claro, allí se empezaron a gestar emociones muy negativas y yo creo que esto, sin ninguna duda, Mm. condicionó mi enfermedad después. Yo también lo creo, bueno, es algo que tiene sentido. Entonces, cierras la fábrica, ¿cómo continúa tu vida laboral allí? El cáncer aún no había llegado. No, No. gracias, no ¿Tú había ahí qué llegado. tienes cuando cerráis la fábrica en 2007? ¿Qué edad tienes? Yo ahí tengo 42 o 43 años. Vale, ¿ya con hijos? Y ahora sí ya tengo 2 hijos. ¿Ya tenías dos Ya hijos en tengo dos. aquella Sí, época? sí. ¿Vale? Ya estaba separado de la madre de mis hijos, Ujú. que ellos estaban ya en Málaga, pero yo ya tenía 2 hijos. Y bueno, ya que yo ya, sí, ya pesaba Ya, mucho más de que si yo hubiera estado solo. Sí. claro, 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 más responsabilidad. Porque ¿en qué momento, he leído antes que tienes unos másters, ¿no? Sí. De Bueno, SADE. ¿Esto en qué momento lo el estudias? máster de SADE, que hago un máster de empresa familiar, además me acuerdo perfectamente que yo el máster en SADE lo hago sobre el año 94. O sea, estabas con la fábrica, Sí, sí. ¿no? Mientras estabas con la fábrica te formaste, porque ahí... Es que es una cosa que siempre Bueno, fíjate, yo ¿Qué cuando... conocimientos adquieres? A Supongo que ver, cosas a que ver, luego puedes aplicar en el negocio como... sí, el ¿No? máster es una visión genérica, ¿no? De todas las áreas del negocio, ¿no? ¿Vale? Desde lo legal, la administración, etcétera. Sí, es como te preparan para ser un CEO, Y ¿no? De alguna sí, manera. correcto. Vale. Y después lo que también te aporta es mucho networking, Mucho porque al final networking. acabas pues también conociendo a gente que tiene las mismas inquietudes que tú, además en el máster de empresa familiar, yo cuando voy estaba seguro de que mi empresa era una casa de locos, pero porque era una empresa familiar. Y te dan eh, feedback ahí y de cómo resulta que, llevas la o empresa. sea, pero es que al final todas las empresas familiares tienen unas ventajas, pero después tienen unos componentes emocionales Hostia. que, Sí, 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 sí. que las hacen peculiares, ¿no? Joder, Entonces sí. me di cuenta que al final mi empresa no era distinta a las demás, tenía unas particularidades por el hecho de que era una empresa familiar, pero todos los que estábamos allí teníamos empresa familiar y hay diferentes grupos y grupos muy potentes, mucho más potentes que nosotros y tenían unas vicisitudes y unos condicionantes que son inherentes a la empresa familiar. Entonces, bueno, pues lo consideré, o sea, dejé de ver a mi empresa como un bicho tan raro. Claro, pero supongo que adquieres realmente algunos conocimientos que luego los puedes aplicar. Sí, Yo esto te lo pregunto porque yo como empresario me echo yo a mí mismo
nunca he ido a una escuela de negocios como tal. Siempre me ha llamado mucho la atención, no lo descarto porque nunca es tarde. Sí, Entiendo que adquieres una teoría que si no te la explican allí, la puedes aprender quizá hombre, en sí, el día a día también, ¿no? En sí, prueba-error y pero- juntándote con empresarios y, ¿no? Y en el barro, digamos, mientras estás en el barro, pero pues, pero que es donde más aprende probablemente, ¿no? exactamente. O Vale. sea, si me preguntas, o sea, ¿qué me enseñó más? ¿El máster de empresa familiar Los años o de la los ocho fábrica, años que incluso de que estuve como estuvo tu botones padre, ¿verdad? en la Hombre, fábrica? 100%, sí. Entonces, claro, Sí, dices, hostia, eh, sí. es que Pero en la práctica se hace el maestro. claro, pues que aquello dices, hostia, es que hacías un poquito de todo, pero no sabías de nada, pero sabías un poquito Te de todo. vas quedando O con sea, todo. sabías lo Claro, suficiente de claro, todo claro, como para claro, que claro. después, cuando yo me Te decidiste a enfrento emprender. a poder tirar adelante ese Sí. negocio, yo sabía hacer todo lo que era imprescindible Ujú. y no era un experto en nada de eso, pero sabía hacer todo en todas las áreas que Claro, claro. necesitaba el negocio. Entonces, ¿me enseñó más el máster? Pues no. Me enseñó cosas más técnicas, me enseñó a interpretar mejor una cuenta de explotación, un balance. Bueno, pero al final, como tema de las estrategias, esto es tan personal. Por ejemplo, después cuando hice el PADE, que el PADE lo hice cuando cerré el negocio ya. ¿Esto qué es exactamente para que El no? PADE es el máster de programa de alta dirección de empresas que tiene Ah, el IS, ¿no? vale. Y cuando hice el PADE no, ya no tenía el ¿Es negocio. un máster Pero también? ¿Un sí, tipo sí, máster? ¿Cuánto dura una formación así? pues creo que son 7, 8 meses. 7, 8 meses. ¿Y qué tal? ¿Qué me estabas comentando? Bueno, pues al final ahí se trabaja en casos prácticos, un poco el método Harvard, ¿no? Es decir, pues, el caso del grupo Inditex, ¿no? O sea, y se plantea un problema concreto y después nos dividimos en grupos. Normalmente los dividen por edades, ¿no? Para que haya como más afinidad. Entonces, dentro de cada grupo, tenemos que encontrar una solución a ese problema concreto de un caso, de algo que ha pasado Sí, es algo real, ¿eh? Sí, real, sí, ¿no? sí, sí. Y entonces, claro, dentro del grupo, cada uno tiene una visión, Ya. porque uno es mucho más estratégico, el otro tiene un punto de vista más de consultoría, el otro tiene un punto de vista más desde una visión venture capital, el otro tiene una visión más práctica como yo, que soy más de entrar en la batalla, en el campo de batalla ahí con la espada y pim pam, ¿no? Entonces Bueno, dices, pero ahí bueno, se crean unas sinergias, ¿no? Y dos, uno aprende del otro, ¿no? Y se trata de buscar ese punto de equilibrio, supongo. Vale, entonces, vale, claro, vale, ahí lo que interesante. aprendes es a ampliar tu campo de visión. Ya. Bueno, eso tiene mucho valor, ¿eh? Ampliar la caja, ¿eh? Sí. La perspectiva, ¿no? Cómo ves las cosas. Y el Jauma, bueno, cerráis 2007. Sí. ¿Y a dónde te llevó la vida cuando cerráis la fábrica? Buena pregunta. Mira, ahí no voy a dar nombres por privacidad, pero yo me incorporo después de... Primero, yo cierro con una deuda a mis espaldas de más de 700.000 euros. No sé si más de 900.000, pero bueno, cierro con muchísimo, con una deuda a mis Eso espaldas, es. porque yo tenía avalados las máquinas de tinte, las líneas de descuento y tal, y entonces yo no hago suspensión de pagos, pago hasta donde llego, pago prácticamente todo hasta donde puedo, pero me quedan ahí pues todas las líneas de descuento, bueno, las líneas de descuento me quedan de 2 bancos porque el resto las liquido, pero claro, Dos créditos por pagar. y los leasings que tenían de las máquinas de tintar y tal, que Eran leasings, eran cacharros que costaban me imagino. bastante dinero, ¿no? Y entonces, claro, me voy con esa mochila que me hace muy difícil volver a levantarme, porque entonces no existía en España la ley de la segunda oportunidad, como existe en Estados Unidos y como sí existe ahora la ley de la segunda oportunidad, ¿no? Y aquello se me hace un poco cuesta arriba. Pero
No, después de los primeros 6 meses, un amigo me insiste en que me incorpore de director general en una empresa suya, en su empresa, vaya. Era una empresa que no tenía que ver con el textil. Yo me incorporo además de muy buen grado porque me tenía muchísima curiosidad por ese sector, que no lo voy a desvelar por... No me jodas. Eso te iba a preguntar, ¿a qué se dedicaba la empresa esta? No lo voy a desvelar por privacidad, porque además Vale. pero lo pasé muy bien, pero sin embargo, pues yo por mantener la amistad con mi amigo, un año después le dije, y me ganaba muy bien la vida, pero le dije, Juan, esto, vamos a dejarlo aquí, Vale. porque él, y yo le quiero muchísimo, él tiene un punto entrañable, entrañabilísimo, y tiene un punto muy complicado de lidiar con, o sea, conmigo, sino con toda la gente. Entonces dije, pues por encima de todo, Ya, no te compensaba. también ¿no? está mi dignidad como persona y tal. Entonces dije, oye, Sí, que no solo es lo que soy tu ganas, amigo, ¿no? Es la calidad de vida, el día a día, ¿no? También sobre levantarte con todo, ganas de hacer aquello. Yo creo que el éxito, ¿no? Es algo que es holístico. Tú tienes que sentir la paz que tú dices, ¿no? Claridad mental, tener ganas de arrancar el día, de ir a hacer cosas que te gustan. Porque si ganas mucho dinero, pero estás llegando a picar un clavo allí con un jefe, ¿hasta qué punto compensa eso, no? y no es que fuera un jefe, No, no, pero, tenemos el ejemplo, era, tenemos el ejemplo, yo creo que era me refería a un clima de trabajo a lo mejor que no estás con una energía guay. más fácil. A lo mejor no era ni él, era yo. O sea, porque yo cuando me levantaba, este me decía que no. Aquí me decía que no era, que no Ya. era, que no era. Entonces, hostia, era como Yo creo que hiciste bien. Era como traicionarme Yo creo que a mí hiciste mismo, ¿no? bien. Y Sí, entonces, porque si no, el cargo de conciencia con uno mismo llega a un punto que no compensa. y entonces, pues, bueno, intentamos ahí intentamos una cosa que yo creo que hoy o sea, sería un gran negocio. Me lo apunto, a ver, apuntar. Sí, con un amigo creamos una empresa para atraer al turismo y hacerles vivir, claro, te hablo del año 2010, y hacerles vivir experiencias distintas, ¿no? Experiencias fuera de las rutas. Sí, en vez de ir Por al Camp Nou y a la Sagrada Familia, ¿no? Exacto, por ejemplo, Pues, un show cooking de cómo hacer una paella y tal, y además después comerla en un choco particular o tal, ¿no? O, en fin, o sea, Bueno, experiencias algo un poco más gourmet y para gente un poco con ese punto de saber apreciar ciertas cosas, Exacto. digamos, ¿no? Más que ir a la ruta establecida de lo que sería un turismo. Por ejemplo, sí. Y bueno, y al final, hostia, yo como tengo TDA y soy impaciente y tal, le decía, hostia, aquello pues tenía su recorrido y además tenía un socio ahí que se llama como yo, Jaume, y que es una persona extraordinaria a nivel humano, pero él tenía un ritmo y yo tenía otro. Entonces, estar con él era para mí, me costaba mucho porque él era como todo Muy zen, muy light, muy despacio, muy tal. Y entonces yo en aquel momento de mi vida no podía. Entonces dije, hostia, me vuelvo al textil, ¿no? Y entonces, Hostia, fíjate, es el tema ¿no? de los socios, ¿eh? Que siempre en los negocios es un punto. sí. Yo he tenido mis historias con socios y varios invitados, ¿no? Veo que siempre es un punto que genera fricción, ¿no? A ver, Bueno, no siempre, no yo creo, siempre, no pero siempre. Lo que ya. pasa es que a veces A veces. la vida también te marca de una manera que no tienes más remedio, que si quieres enfrentar eso, tienes que hacerlo acompañado. También Sí, también es un gran sí, aprendizaje, ¿no? seguro, seguro, seguro. También es un gran aprendizaje. Entonces dices, bueno, pues si esto al final... No, está claro que Esto es unir aprendizaje fuerzas continuo. siempre es positivo mientras haya un clima de armonía, ¿no? Que es esto de Pensé a ser rico, ¿no? El libro este, de Napoleón Hill.
Y te separas con este socio, ¿no? Supongo, para ir un poco... Bueno, no, entonces no, pero además le digo yo, mira, yo me vuelvo al textil, porque tal, yo si quieres, pues sigo colaborando contigo tal en lo que pueda, pero porque, macho, tengo que comer. Es más, yo empiezo a organizar algunos eventos, pop-ups y tal, donde empiezo a facturar mucho y en algunas veces lo traigo conmigo, porque en algunas ocasiones lo traigo conmigo, porque bueno, porque necesitaba gente y digo, hostia, pues, chama, pues, ¿por qué no tú? Y entonces, y yo lo que hago es intento crear un, un modelo de negocio que ya existía online, pero lo quiero llevar al terreno offline, en formato pop-ups. Es decir, aquí existían ya empresas como Privalia, como Banque Privé, como unas empresas que estaban creciendo muchísimo y estaban copando muchísimas rondas de inversión porque pues, la gente apostaba mucho por eso, para pues, comprar marcas de moda a un precio mayor porque lo que hacían era liquidar prendas de otras temporadas, ¿no? De temporadas pasadas. Entonces yo aquello lo quería aterrizar en el plano offline Ujú. y era más complicado porque era más agresivo para las tiendas, pero por otra parte, eh, pues, hacíamos eventos que formaban unas colas de la hostia. Entonces, y, y, y era un modelo potente, era un modelo potente. Y ahí empiezo a hacer eventos, tal. No, no los hago de forma continuada, pero empiezo en eventos a facturar. O sea, en algunos eventos había llegado a facturar 300 y 400 mil euros en un mes. Y, Joder. y entonces eso lo compartía al 50% con las marcas. Ya va, total, empiezo a moverme en ese terreno. Y en el 2013 eh, lanzo una ronda de inversión y la empresa se llama Benditas Marcas. Benditas marcas. Benditas Marcas, sí. Lanza una ronda de inversión y yo firmaba un jueves y el lunes ingreso en el hospital. Porque, y además no tenía ningún dolor, pero llevaba 9 o 10 días sin ir al baño, ¿no? Entonces decía, hostia, me voy a ir además recuerdo que durante el fin de semana había un evento en Sabadell que vendimos ahí sudaderas y no me acuerdo qué marca. Vendimos sudaderas como locos y yo notaba en algunos momentos como algún pinchazo que me obligaba como a agacharme, pero era como un par o tres de segundos y, bueno, y el dolor se iba. Bueno. O sea, no tenía Bueno, pero absolutamente... claro, 9 días sin ir al Pero baño. claro, Más esto eso dices, ya, bueno, a ver, ya, ya era por una si alarma. bueno, por si las moscas, voy a ver. Si no, Y sin darle entonces más la mayor importancia quizá, pero no, no voy a le di ver qué ninguna, pasa. bueno, hasta el punto que no fui al médico primero, me fui a la farmacia Ah, a comprar un Microlax. Y cuando vi que uno y dos no funcionaban, entonces sí, aquí dije, sí. bueno, Vale, eso lo yo pide un vivía entonces especialista. en San Vicente de Montral, cerca de Mataró, y entonces estaba en Mataró y me fui, me acuerdo, a un médico que entraba por el seguro, no me acuerdo muy bien, una consulta en una callecita de Mataró que no, Mm. ni me acordaba, o sea, no sabía ni llegar. Y entonces el médico cuando le digo, me tuvo poco tiempo, me dijo, vete al hospital. Te tienen que ver en el hospital. Y le digo, bueno, al hospital. Sí, sí, vete al hospital. Bueno, y me fui. Y me fui de urgencias. Era lunes por la tarde. Claro, llamo a mi pareja de entonces y digo, mira, que me han dicho que voy al hospital. Me voy para allá, pero no sé. Ya, ya vendré más tarde cuando salga del hospital. Vengo, no, que vengo contigo. No, hombre, no, fue que no hace falta. Y, pues, Sí, tú estabas bien. sí, sí. Y yo digo, no hace falta nada. Sí, sí, que vengo contigo. Bueno, total, que ya me quedé en el hospital. Y me suben a una habitación. Y entonces yo decía, hostia, yo estaba deseando que llegara el médico por la mañana para decirle, Oye, que el "Tía, jueves tengo aparte. que, déjame, que me voy, a ver qué me pasa, que me voy, porque el jueves yo tengo que firmar. Eh, y me miró muy serio el médico y me dijo, no vas a ninguna parte, porque ahora lo único importante eres tú. Entonces,
todavía no me había dado el diagnóstico porque no me habían, o sea, me habían hecho un análisis de sangre, me habían hecho, o sea, el médico ya lo Algo sabía salía seguro. mal, pero no estaba claro lo que era. Y entonces, yo de repente en esa respuesta del doctor yo ya bajé mis revoluciones. Dije, hostia. O sea, empecé a renunciar. Sí, ya replantearte Empecé a que el renunciar, jueves que- ya asumir que el jueves no se firmaba, que ahí no empezó sé, un pero, proceso. sí. Entonces claro, tuve que llamar a los inversores. Le dije, mira, estoy en el hospital, no sé qué tengo todavía, sé que me voy a recuperar, pero no me decía convencido, sé que me voy a recuperar, porque parecía convencido porque que como no tenía dolor, eh, pero yo ya sabía que no había nada bueno. Ya. Y que no ¿Sabes? estabas O como sea, no para sé. llevar una vida normal durante un tiempo, No ¿no? sé. Ya te lo lías. Sí, no sabía que... No te no lo habían sabía- dicho, ya sabías Sí, que sí, por la forma. esa respuesta del doctor Ya, me preparó. ya. Me preparó. Yo creo que ellos Entonces, ya saben, se huelen. Deben tener ahí igual 3 o 4 posibilidades, ¿no? Y una, o no sé cómo debe ser, pero bueno. hombre, con los análisis de sangre y el PSA debía ser muy... bueno, o sea, cuando... O sea, Sale un indicador que pasa algo aquí chungo. que Sí, seguramente el médico... se Estoy asustó, convencido que ¿no? sabía lo que tenía Ah, ya. Lo que pasa que tiene un lo que no protocolo, a sabía lo mejor. seguramente era el alcance. O en qué O sea, no parte sabía estaba si estaba situado. concentrado, si estaba aquí, o si había hecho metástasis o cualquier cosa. Entonces, bueno, la verdad es que yo me considero un afortunado porque hoy el cáncer de colon todavía está matando, ¿no? Y desgraciadamente. Pero bueno, yo, por la razón que sea, pues el cirujano operó unos días después, cortó, empalmó Hizo limpio, y yo quitó lo que tengo... era el tumor. ¿Cómo es la noticia de...? Pues habla mucho, ¿no? Hay mucho cáncer. Yo tengo, bueno, familiares que han fallecido de cáncer muy cercanos y es algo, ¿no? Es una enfermedad que está a la orden del día en sus distintas formas. Pero ¿cómo es la noticia? Porque entiendo que de alguna manera es una noticia de que dices, hostia, ¿no? Lo que hablas del propósito, supongo que te hace pensar, hostia, que la vida es corta, que aquí ahora estoy y quizá no... ¿No? Es una Hombre, enfermedad que suena como a que en cualquier momento te puedes ir. sí. Sin tener muchos conocimientos del tema, ¿no? Dices, hostia, Bueno, es un ejercicio de desapego también, ¿eh? Es un ejercicio con de la vida. desapego, sí. Porque al final dices, bueno, esto ya no está en mis manos. Ya. O sea, yo puedo poner de mi parte, Sí, claro. pero Yo no creo está que en mi... también la mentalidad en ese aspecto, aunque no sea que no solo con la mentalidad te puedes curar, ¿no? Pero el trabajo de autosugestión de la gente positiva sí que está demostrado, ¿no? Que supongo No, que... mira, esto no sé, tampoco yo soy ningún experto en temas médicos, pero sí que en lo que me he documentado sí que había una cosa en común. Yo además, ahora te explicaré una anécdota que no sirva, o sea, no, esto no es para que lo toméis como ejemplo, porque no soy ejemplo de nada, pero sí voy a explicar mi experiencia, ¿no? Em, pero sí que hay una cosa en común con la gente que sobrevive, ¿no? O que sobrevive al cáncer Que se cura, claro, ¿no? Que sale que de sí, ahí. que se curan, ¿no? Evidentemente está en primer lugar en qué fase está la enfermedad, ¿no? Pero eh, en las mismas condiciones, la fe en que vas a curarte es fundamental para hacerlo. Mm, La fe en que vas a curarte. sí. No importa, o sea, si es a través de la quimio, si es a través de la meditación, que también conozco a personas que lo han hecho, si es a través, o sea, la fe en que vas a curarte es fundamental para empezar a curarte, ¿no? Yo Que, que- soy muy creyente con el tema de la fe. Soy una persona que el poder del cerebro y de la mentalidad, creo que con la fe mueve montañas, ¿no? Y que la mentalidad se llega a muchas partes, ¿no? Mi padre falleció con cáncer de páncreas estadio 4, que eso sí que es fulminante. Que supongo que es lo que dices tú, ¿no? Que en ciertos momentos eh, la positividad y la fe en ciertos estadios, pues, 100%, que aumenta las probabilidades de que te salves, cuando igual ya es algo muy avanzado, tal, pues igual ni con esas, ¿no? bueno, Pero, pero sí, pero estamos totalmente de acuerdo que pero es evidente que las emociones condicionan muchísimo. Entonces, sí. yo he conocido a gente que se ha curado con meditación. Mm. Yo tuve la suerte de encontrar alternativas.
y esto es un poco lo que os decía, no me hagáis ningún caso, pero yo abandoné la quimio voluntariamente. El oncólogo me dijo que tenía que hacer 12 sesiones de quimio y yo ya no quería empezarlas, pero tenemos la cabeza amueblada para seguir al rebaño y es muy difícil dejar de seguirlo. Es muy difícil. Y yo en ese momento visité a muchos médicos, me documenté lo máximo posible. Dentro de todos los médicos que visité también algún que otro ser un poco estrafalario, que me decían, bebe agua de mar y ya está. Entonces, bueno, yo cuando encontré esa liana que necesitaba para soltar la liana de la quimio, yo lo tuve claro. Y abandoné la quimio de una forma consciente, pero también con la fe absoluta de que yo estaba curado. De que de que yo iba a curar, o sea, a curarme y lo hice pues, por otras vías. Estás tocando temas que me apasionan, ¿eh? Todo el tema de la neuroplasticidad, la física cuántica, ¿no? Que entiendo el estado del ser, ¿no? La ley de la asunción, que es como dar por hecho, empezar a pensar, a sentir y hacer como esa persona que quieres ser. En este caso, pues como una persona sana, ¿no? Quizá es un poco, bueno, es profundo, ¿eh? Es Pero profundo, pero yo creo que no tengo ningún mérito, porque a mí me curó el cirujano, pero yo sí que invito a que se investigue sobre el tema, sobre, primero, cuál es el origen de la enfermedad, cuál es la emoción que genera esa enfermedad, porque siempre hay una emoción detrás. Después os invito a leer, a documentar. Hay un libro extraordinario que explica muy bien todo esto de una forma muy gráfica, que es de Anita Moorjani, que dice que dice morir para ser yo, ¿no? Y explica su experiencia FM cuando estaba ya prácticamente muerta. morir para ser yo. Mm. Sí, es una lectura, y para mí es una lectura obligada porque nos ayuda a entender otras cosas. Primero, que hay algo más después de la vida. Y yo estoy convencido de que esto no acaba aquí, o sea, nuestra conciencia permanece. Lo que dice el doctor Sanz Segarra cuando habla de la supraconciencia y cuando habla de todos sus pacientes y todas sus experiencias con la muerte, ¿no? Con todas sus ECMs. Y eso lo detalla, yo creo que sin duda que nuestra conciencia permanece. Y esto lo han visto mucha gente que ha podido que ha estado en un estado de muerte y por lo que se ha vuelto, ¿no? O sea, es que coinciden, además, los testimonios coinciden. Entonces, el libro de Anita Moorjani habla de cómo, o sea, su cuerpo eran huesos, piel y bultos que eran tumores. O sea, estaba desahuciada. Los médicos decían que era imposible. Y ella, durante su viaje, claro, en ese viaje, como de alguna forma abandonamos el ego, abandonamos el miedo y nos entregamos al amor, ¿vale? Desde ese punto de amor absoluto, ella pudo obtener su experiencia. Esto, en fin, os invito a leer el libro porque es un libro que explica muchas cosas. Es una experiencia personal, pero en la que yo creo fervientemente. Es decir, la dificultad es estar vibrando en amor, liberándose del miedo, liberándose del ego. Pero si es posible, ahí no hay enfermedad. No existe, no cabe. Sí. Muy profundo esto. Me gustan mucho estos temas, los niveles de conciencia, Hawking, bueno, Dispenza, ¿no? Que hace también el tema de la meditación. Bueno, somos creadores de nuestra enfermedad y ahora... Y de nuestra vida, y no tenemos límites más allá de los que nos ponemos a nosotros a través del miedo, ¿no? Pero bueno, es un tema complejo, está avanzando mucho. En los últimos años yo creo que todo el tema este de la conciencia, el estudio del cerebro de la conciencia, está aumentando muchísimo. No sé el tiempo que tenemos, pero es que eso es lo que te iba a decir. Lo voy a enlazar con el proyecto. Lo digo porque te manda un aviso que llevamos 1 hora
Y ya llevamos una hora, Sí, joder. claro, daría para varios podcasts. Perdón por la chapa, ¿eh? Sí. No, esto... No, sí, así está siendo maravilloso, pero quiero esto, porque a ver si me da tiempo a hacer las 2 últimas preguntas, pero sobre todo me interesa mucho Bueno, déjame que te explique. Claro, ¿en qué estás actualmente? Claro, Bueno, lígame esto, sí. Porque a raíz de todo esto y de esos momentos convulsos donde yo me siento profundamente solo por diferentes motivos, ¿no? Un día cuando me planteo decir, hostia, ¿qué puedo hacer con mi vida? ¿Y dónde puedo canalizar un propósito que de verdad tenga sentido para mí o haga que mi vida lo tenga, ¿no? Y entonces ahí nace You Are Not Alone, que es un poco con la historia de mi vida, ¿no? Como propósito principal el combatir la soledad no deseada. Y entonces de ahí, como vengo de la moda, lanzo una marca de moda que se llama You Are Not Alone y por insistencia también de un amigo y tal lanzo una parte tecnológica en el proyecto que tiene que ver, y creo que cada vez me gusta más, que tiene que ver con la capacidad de transformar vidas de verdad. Porque ahí entramos en física cuántica, y eso queremos utilizar la VR y la inteligencia artificial para, eh, digamos que abrir vía 2 caminos a través de la meditación. El primero es la reconexión con uno mismo, porque entendemos que si estás bien contigo, no puedes sentirte solo, ¿vale? Es mucho más difícil que te sientas solo si estás bien contigo mismo. Y en la segunda fase, porque como dice la física cuántica, eh, nuestros pensamientos conforman nuestra realidad. Yo soy coach del poder mental por el método Silva. No he ejercido nunca, tengo un cierto síndrome del impostor con esto, pero lo soy. Y creo que de ahí lanzo este proyecto que te cuento muy brevemente. A través de la inteligencia artificial, yo quiero crear una película de tu vida con el guión que tú mismo me vas a hacer. Cuanto más detallado, mejor será la película, de la vida que de tu vida deseada, ¿vale? Y a través de la realidad virtual, tú en meditación cada día vas a ver esos 10, 12, 15 minutos de película las veces que tú quieras, porque estarás generando la emoción que necesitas para vivir eso como si ya estuviera pasando. Porque la emoción es lo que puede generar que eso se convierta, es lo que genera que eso se convierta en realidad, la emoción. Entonces, fíjate qué potencia, ¿no? Es decir, hostia, vamos a crear nuestra propia realidad vamos a utilizar la tecnología para poder crear nuestra propia realidad a través de generar una emoción que no tenemos excusa, de que no es que la mente se dispersa, no estamos ahí. Estamos ahí porque la realidad virtual nos va a ayudar a eso. Wow. Espectacular, Jaume. Estás hablando con una persona que medita desde hace 8 años y que acaba los 30 minutos de meditación, los últimos 10 que yo hago, es visualización pura y dura. Trato de ver los colores de los coches que quiero, de la casa que quiero vivir, el tipo de familia que quiero tener, los colores, huelo cosas, he llegado al punto de oler Wow. cosas. Estás muy avanzado. No, estamos... No, pero creo mucho en esto. Creo mucho en esto, en el poder de la visualización. Y lo que dices tú, un pensamiento razonado no tiene impacto con la inteligencia infinita. En el proceso de creación, como yo lo entiendo, es un pensamiento, cuando lo cargas con emoción, sea positiva o negativa, es cuando sí que el subconsciente puede mandar una orden a la inteligencia infinita, que es Dios, lo llamaremos Dios, para que te lo devuelva en forma de plan, de estrategia, de empresa, ¿no? Un poquito por aquí. Me parece brutal. Y, o sea, que es un proyecto esto que tenéis que tirarlo adelante porque creo que puede tener mucho éxito y ayudar a mucha gente. Sí. Porque realmente estás, ¿no?, mandando señales a las explosiones al campo cuántico, entonces es mucho más probable, como yo lo veo, que cuando tú haces un trabajo de visualización constante y generas esa emoción como si ya estuvieras viviendo eso del futuro en el presente, con esa emoción, aceleres el proceso a que ocurra en el plano físico, ¿no?
Y luego el tema de la ropa, que también soy un apasionado, siempre he querido montar una marca de ropa, tenemos un proyecto ahí parado con un amigo de la marca de ropa y me encanta la moda y tal. Oye, Pero pues, bueno, pues hemos lanzado una ronda de inversión, te puedes apuntar, ¿eh? Te puedes sumar, ¿eh? O sea que nosotros, la verdad es que creo que estamos en un punto donde sí podemos transformar vidas. Es verdad que ahora necesitamos recursos. Tenemos, prácticamente, estamos persiguiendo una subvención que tenemos muy avanzada de 160.000 euros, que también nos va a echar un cable, pero hasta que llegue eso necesitamos también recursos para poder dar un salto cuántico, claro, con este proyecto sí. y nunca mejor dicho, ¿no? Pues Pero manda un mensaje a la audiencia, cómo pueden contactar contigo. Dejaremos tus datos en la descripción del vídeo, pero tú directamente, si tienes algún medio donde el cual pueden escribirte. bueno, estamos en una ronda de inversión, estamos buscando 150.000 euros. Ya hay algunos que han entrado, pero necesitamos más. Tenemos un ticket mínimo de 5.000. Estamos en un momento idóneo para de verdad proyectar esto hacia una dimensión espectacular. Esto es un negocio, evidentemente puede salir mal, pero desde luego nuestra idea es poder multiplicarlo por mucho. La idea que tenemos ahora mismo entre manos y más con el tema de la tecnología es que podamos multiplicarlo en 4 años por 100. Así que nada, os invito a participar. Es además de un buen modelo de negocio, una manera espectacular de poder mejorar la vida de las personas. Y nada, aquí os espero. Si necesitáis cualquier información, pues con gusto me la pedís. Os dejaremos todos los datos de Jaume para que podáis contactar de forma fácil con él. Ya para acabar, Jaume, porque aquí estaríamos todo el A ver, a día. ver, a ver. Las dos últimas preguntas, que son sencillas. Muy bien. La primera es, ¿qué es para ti la prosperidad? Bien, ¿qué es para mí la prosperidad? Bueno, la prosperidad para mí es, primero, estar en paz. O sea, no hay prosperidad si no estás en paz. Porque, eh, y esto no es un desprecio al dinero, pero no es posible tener o sea, tener prosperidad teniendo mucho dinero y no teniendo paz, ¿no? O sea, para mí es una mezcla de estar en paz y no tener que pensar en ningún momento en el dinero. Porque en tu vida cotidiana, con todo lo que tú quieres realizar durante un día, tú no tienes que pensar en el dinero. Eso es para mí prosperidad. Increíble, muy buena definición, me ha gustado mucho y estoy totalmente de acuerdo. Y ya la última, como no podía ser de otra manera, y por la parte que me toca un poco y por ser quien soy, ¿qué es para Jaume Avilés la sexualidad? Wow, pues está bien que me hagas esa pregunta porque la tengo olvidada, muy olvidada, pero yo creo que es una fuerza que nos es un motor brutal. Creo que es un debe en mis últimos años. Eh, y no he querido profundizar ahí porque sé que van a salir puntos de dolor importantes, pero creo que es un motor bestial que, que tenemos que potenciar. El amor es otro de ellos y yo creo que la sexualidad es da para otro debate porque al final no sé si estamos concebidos para ser monógamos, no sé si estamos concebidos porque aquí entramos en otro tema, ¿no? Mucho más amplio, pero la sexualidad es instinto, es motor, es fuerza, ¿no? Y eso, eh, a nivel humano, hombres, mujeres, creo que no estamos concebidos para ser monógamos. Entonces ahí entramos en otro tema, pero sí que entiendo que la sexualidad es un motor que les puede empujar también mucho en otros ámbitos de la vida. Muy bien, Jaume. Bueno, una historia muy inspiradora, gracias. Gracias. Ha sido a un ti, placer. muchas gracias.
Y nada, familia, espero que os haya gustado este episodio con Jaume Avilés. Por favor, darle like, compartir el episodio. Sabéis que nos encontráis en YouTube y Spotify. Y nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Chao, chao.